Libroclub Huitzilín de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan fragmentos de poesía, libros y otras historias. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de J.K. Rowling. ¿Qué es una bestia? La definición de bestia ha sido objeto de controversia durante siglos. Aunque este hecho pueda sorprender a algunos estudiantes que se acerquen por primera vez a la magizoología, el problema puede resultar más comprensible si nos tomamos un momento para considerar 3 tipos de criaturas mágicas. Los hombres lobo son humanos la mayor parte del tiempo, ya sean magos o moguls. Sin embargo, una vez al mes se transforman en bestias salvajes de 4 patas con intenciones asesinas y sin ninguna conciencia humana. Los hábitos de los centauros no son como los de los humanos, pues viven en estado natural. Se niegan a vestirse y rehuyen tanto a magos como a moguls, aunque tienen una inteligencia igual a la de ellos. Los trolls presentan una apariencia remotamente humana. Caminan erguidos y pueden aprender algunas palabras simples, pero son menos inteligentes que el más tonto de los unicornios y no tienen poderes mágicos, si exceptuamos su prodigiosa y anormal fuerza. Ahora, preguntémonos, ¿cuál de esas criaturas es un ser? Es decir, una criatura digna de derechos legales y voz en el gobierno del mundo mágico. ¿Y cuál una bestia? Las primeras tentativas para decidir qué criaturas mágicas debían ser consideradas bestias fueron sumamente rudimentarias. Burdock Muldoon, presidente del Consejo de Magos, en el siglo XIV, decretó que en adelante cualquier miembro de la comunidad mágica que caminara sobre 2 piernas sería considerado un ser, mientras que los demás seguirían siendo bestias. En un gesto amistoso, convocó a todos los seres para que se reunieran con los magos en una cumbre que discutiría nuevas leyes mágicas, y descubrió, para su enorme desaliento, que se había equivocado. La sala de reuniones estaba repleta de duendes que habían llevado a todas las criaturas con 2 piernas que habían podido encontrar. Como nos cuenta Batilda Bagshot en su libro Una historia de la magia. Apenas se oía nada entre los graznidos de los Diricouls, los lamentos de los augureis y el canto incesante y taladrador de los Foo-Whoppers. Cuando las brujas y los magos intentaron consultar los documentos ante ellos, un grupo de hadas y duendecillos empezó a dar vueltas entre sus cabezas, riendo y parloteando. Un grupo de trolls comenzó a destrozar las paredes del recinto con sus mazas, mientras una arpía se deslizaba por el lugar buscando niños para comérselos. El presidente del consejo se puso en pie para abrir la sesión. Resbaló en una pila de excrementos de Porlock y abandonó apresuradamente la sala sin dejar de maldecir. Como podemos ver, la simple posesión de 2 piernas no garantiza que una criatura mágica pudiera o quisiera interesarse por los asuntos del gobierno de los magos. Amargado, Burdock Muldoon renunció a cualquier intento de integrar en el consejo a otros miembros de la comunidad mágica que no fueran magos. La sucesora de Muldoon, la señora Elfrida Clark, intentó redefinir el Consejo de Seres con la esperanza de estrechar lazos con otras criaturas mágicas. Los seres, declaró, son aquellos que pueden hablar el lenguaje humano. Por lo tanto, todos aquellos que puedan hacerse entender por los miembros del Consejo estaban invitados a participar en la siguiente reunión. No obstante, una vez más hubo problemas. Los duendes enseñaron algunas frases sencillas a los trolls, y estos volvieron a destrozar la sala. Los Harvis se dedicaron a correr entre las patas de las sillas y mordieron los tobillos que estaban a su alcance. Entretanto, había llegado una numerosa delegación de fantasmas, que habían sido apartados bajo la presencia de Muldoon, con el argumento de que no andaban, sino que se deslizaban. Pero se retiraron indignados, por lo que luego calificaron como desvergonzado énfasis que el consejo ponía en las necesidades de los vivos, en oposición a los deseos de los muertos. Los centauros que con Muldoon habían sido clasificados como bestias y eran ahora definidos como seres, bajo la presidencia de la señora Clark, se negaron a asistir al consejo en protesta por la exclusión de la gente del agua, que solo podía hablar sirenio. Hubo que esperar hasta 1811 para que se diera con definiciones que la mayoría de la comunidad mágica considerara aceptables. Krugenstorm,
el por entonces recién nombrado ministro de magia, decretó que un ser era cualquier criatura que tenga suficiente inteligencia para comprender las leyes de la comunidad mágica y compartir parte de la responsabilidad que implica su formulación. Los representantes de los trolls fueron entrevistados en ausencia de duendes y se concluyó que no comprendían nada de lo que se les estaba diciendo. Por lo tanto, los clasificaron como bestias, aunque caminaban sobre dos piernas. La gente del agua fue invitada a través de traductores a asumir el estatuto de seres por primera vez. Pese a su apariencia humanoide, hadas, gnomos y duendecillos fueron catalogados como bestias con total contundencia. Naturalmente, el asunto no terminó ahí. Todos conocemos a los exterministas, que hacen campaña para clasificar a los moguls como bestias. Todos sabemos que los centauros han rehusado el estatuto de seres y han solicitado que los sigan considerando bestias. Mientras tanto, los hombres lobo han ido pasando de la división de bestias a la de seres y viceversa, durante muchos años. En el momento en el que escribimos esto, hay una oficina de servicio de apoyo para hombres lobo en la división de seres, mientras que el registro de hombres lobo y la unidad de captura de hombres lobo entran en la división de bestias. Muchas criaturas sumamente inteligentes son clasificadas como bestias, porque no logran superar sus brutales instintos. Las acromantulas y las mantícoras son capaces de mantener una conversación racional, pero intentarán devorar a cualquier humano que se les acerque. Las esfinges hablan solamente con enigmas y acertijos, y son violentas cuando les dan una respuesta equivocada. En las páginas siguientes he señalado los casos donde perdura la incertidumbre sobre la clasificación de una bestia. Vamos ahora a plantearnos lo que los magos y brujas se preguntan más a menudo cuando la charla versa sobre criaturas mágicas. ¿Por qué? Una breve historia del conocimiento muggle de las criaturas fantásticas. Por más asombroso que pueda resultarle a la mayoría de los muggles no siempre ignoraron la existencia de esas criaturas monstruosas y mágicas que nosotros hemos tratado de ocultar durante tanto tiempo y con tanto ahínco. Una mirada al arte y a la literatura muggle de la Edad Media revela que gran parte de las criaturas que ahora se consideran imaginarias se consideraban entonces reales. El dragón, el grifo, el unicornio, el fénix, el centauro, ellos y muchos otros están representados en las obras muggles de ese periodo, aunque habitualmente con inexactitudes casi cósmicas. Sin embargo, un examen más cuidadoso de los bestiarios muggles de esa época demuestran que la mayoría de las criaturas mágicas burlaron totalmente la atención de los muggles o fueron confundidas con otras cosas. Examinen este fragmento de manuscrito que ha llegado hasta nuestros días y que escribió el hermano Benedict, un monje franciscano de Worcestershire. Hoy, mientras trabajaba en el jardín de plantas medicinales, aparté la albahaca para descubrir un hurón de tamaño descomunal. Ni corrió ni se escondió como hacen los hurones, sino que se arrojó sobre mí y me tiró de espaldas sobre la tierra mientras gritaba con una furia anormal: ¡Fuera de aquí, pelón! Y entonces me mordió la nariz con tanta maldad que me sangró durante varias horas. El fraile no estaba dispuesto a creer que me había encontrado con un hurón que hablaba, y me preguntó si había estado bebiendo del vino del hermano Bonifacio. Como la nariz estaba hinchada y me sangraba, me excusó de las vísperas. Es evidente que nuestro amigo Muggle no había desenterrado un hurón, como suponía, sino a un Harvey, que seguramente estaba persiguiendo a su presa favorita, los gnomos. La comprensión incorrecta es a menudo más peligrosa que la ignorancia, y el miedo que los muggles tenían a la magia aumentó indudablemente por el temor que les inspiraba lo que pudiera estar al acecho en sus huertas. En esa época, la persecución de magos estaba alcanzando un punto hasta entonces desconocido, y divisar criaturas tales como hipógrifos y dragones contribuía a acrecentar la histeria muggle. No es propósito de esta obra discutir la oscura etapa que llevó a los magos a esconderse. Lo que nos interesa conocer ahora es el destino de esas bestias fabulosas que, igual que nosotros, tenían que ser escondidas para conseguir que los muggles se convencieran de que la magia no existía. La Confederación Internacional de Magos planteó el asunto en la famosa cumbre de 1692. Hechiceros de todas las nacionalidades dedicaron por lo menos 7 semanas de discusiones, a veces ásperas, a la problemática cuestión de las criaturas mágicas. ¿Cuántas especies podríamos ocultar para que no fueran detectadas por los muggles? ¿Y cuáles debíamos elegir? ¿Dónde y cuándo debíamos esconderlas? La polémica se recrudeció. Algunas criaturas
no parecían conscientes de que era su propio destino el que se estaba decidiendo. Otras contribuían activamente al debate. Finalmente se llegó a un acuerdo. 27 especies cuyo tamaño abarca desde dragones hasta bundimuns decían ser escondidas de los moguls para crear la ilusión de que nunca habían existido más que en su imaginación. Esa cantidad se incrementó durante el siglo siguiente, a medida que los magos adquirieron más confianza en sus métodos de ocultamiento. En 1750 se insertó la cláusula número 73 en el Estatuto Internacional del Secreto de los Brujos, a las que se ajustan los ministerios de magia del mundo entero. Cada organismo de gobierno mágico será responsable del ocultamiento, cuidado y control de todas las bestias, seres y espíritus de naturaleza mágica que habiten en los límites de su territorio. Si cualquiera de estas criaturas causara daño a la comunidad mogul o se mostrara ante ella, el organismo mágico gubernamental de esa nación deberá someterse a las sanciones que decida la Confederación Internacional de Magos. Ocultamiento de las criaturas mágicas. Sería absurdo negar que se han producido infracciones esporádicas de la cláusula número 73 desde que entró en vigor por primera vez. Los lectores ingleses de más edad recordarán el episodio de Ilfracombe. Sucedió en 1932, cuando un pícaro dragón galés, verde común, se abalanzó sobre una playa abarrotada de muggles en bañador. Por fortuna, la valiente actitud de una familia de magos que estaba de vacaciones impidió que se produjeran desgracias. Por esa razón se la premiaría con la Orden de Merlín, primera clase. Aquella familia realizó la mayor tanda de encantamientos desmemorizantes de este siglo sobre los habitantes de Ilfracombe, con lo que evitó la catástrofe por los pelos. La Confederación Internacional de Magos ha tenido que multar a ciertas naciones repetidas veces por contravenir la cláusula número 73. Cloet y Escocia son dos de las infractoras más persistentes. Los muggles han visto en tantas ocasiones al Yeti que la Confederación Internacional de Magos se vio obligada a instalar una fuerza operativa internacional en las montañas con carácter permanente. Entretanto, el kelpie más grande del mundo continúa evadiendo su captura en el lago Ness y parece haber desarrollado una verdadera sed de publicidad. A pesar de esos desafortunados percances, los magos podemos enorgullecernos de un trabajo bien hecho. No hay duda de que la inmensa mayoría de los muggles de hoy se niegan a creer en esas criaturas mágicas que sus antepasados temieron tanto. Incluso los muggles, que han visto excrementos de Porclor o huellas de Streller, pues sería una tontería suponer que todos los rastros de las bestias pueden ocultarse. Se dan por satisfechos con cualquier explicación que no esté relacionada con la magia, por extraña que sea. Si un muggle es lo bastante imprudente para confiarle a otro que ha divisado un hipógrifo que volaba hacia el norte, lo más normal es que el otro piense que está borracho o que ha perdido la chaveta. Por injusto que resulte para el muggle en cuestión, no deja de ser preferible a que te quemen en la hoguera o te ahoguen en el estanque del pueblo. Pero, ¿cómo consigue la comunidad mágica ocultar las bestias fantásticas? Por suerte, algunas de las especies no quieren mucha ayuda de los magos para evitar que los muggles las detecten. Criaturas tales como el Tebo, el Demigice y el Bow-Truckle tienen métodos de camuflaje altamente efectivos, por lo que nunca ha sido necesaria la intervención del Ministerio de Magia para defenderlas. Luego están esas criaturas que, debido a su inteligencia o una timidez innata, evitan el contacto con los muggles a toda costa, como por ejemplo el unicornio, el Moncalfai y el centauro. Otras bestias mágicas habitan en lugares inaccesibles para los muggles. Enseguida nos viene a la cabeza la acromántula, que vive en lo más recóndito del territorio inexplorado de la jungla de Borneo, y el fénix, que anida en los picos de montañas que son inalcanzables sin el uso de la magia. Por último, los casos más frecuentes son los de criaturas lo bastante pequeñas, rápidas o hábiles para hacerse pasar por animales corrientes y no reclamar la atención de los muggles. Los Chispurfles, Billywins y Crops entran en esa categoría. De todos modos, también hay muchas bestias que, sea o no de manera intencionada, siguen siendo llamativas, incluso a ojos de un muggle. Y estas son las que generan una notable cantidad de trabajo al Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. Este departamento, el segundo con la plantilla más grande del Ministerio de Magia,
Se ocupa de las diversas necesidades de la multitud de especies que están a su cuidado y las atiende de diferentes maneras. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de J.K. Rowling. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.